Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara. Hoy tengo una gran alegría de entrevistar a alguien muy especial para mí, mi hijo Juan Antonio, sacerdote, donde vamos a platicar especialmente de su vocación sacerdotal, cómo la descubrió, cómo la ha sostenido, qué puede aconsejar a los jóvenes que en algún momento sienten algún llamado o alguna inquietud para su futuro en lo que Dios les pide. Y bueno, pues para mí es un enorme orgullo, Juan, que estés aquí conmigo hoy para compartir con nuestra audiencia de Cara a Cara ese llamado al sacerdocio y cómo fue que él pues te tocó el corazón, cómo tú has respondido con generosidad. Y pues hoy quiero conocer más de tu historia y compartirla con nuestra gente. Quiero antes, Juan, no quiero profundizar en el asunto, pero pues bueno, sí tocarlo, porque para mí fue un momento que marcó pues ese llamado o esa conciencia de que tú habías sido tocado por Dios y que tú habías sido elegido por Dios como familia, ¿no? Como papá. No voy a tocarlo aquí porque ya lo tocamos en un testimonio, en un video, pero pues sí quiero partir de ahí, de aquel momento en el que tu mamá y yo sentimos cuando tú eras bebé, pues que Dios tenía un plan y un proyecto para ti muy particular y que sabíamos que de alguna manera, por lo menos en mi parte, sabíamos que tú ibas a ser sacerdote. Esa fue para mí algo muy claro aquel momento de aquel ataque que lo pueden ver por ahí en los videos que tengo. Y bueno, pues Juan Antonio, ¿cómo nació en ti la inquietud por ser sacerdote? Bueno, primero es un gusto estar aquí. Yo siempre digo que toda persona sabe que camina siguiendo huellas de muchas personas, ¿no? Entonces, no es simplemente una decisión personal, porque las decisiones van acompañadas de decisiones que otras personas hacen también por uno, y uno como que sigue el eco de esas decisiones, ¿no? Entonces, gran parte del nacimiento de cualquier vocación, porque no solo es una vocación al sacerdocio o a una vida consagrada de entrega a Dios, toda vida es un llamado, toda vida es una respuesta a, ¿no? Entonces, yo no concibo mi sacerdocio o esto, sino que vivimos en la familia, ¿no? El espíritu de cariño, el espíritu de amor, de fe que vivíamos, que no era, la verdad, siempre a mí me preguntan si era de rosario diario, pues no, o sea, la verdad, era un modo de vivir la fe muy natural. Sí rezábamos antes de los alimentos, íbamos a misa el domingo, digamos, en cuanto a actos de rezo, poco más, en realidad. Sí, a nivel familia, sí, sí, a nivel grupal. Sí. Digo, luego cada quien obviamente rezamos al despertarnos, al irnos a dormir, o sea, como que sí fueron inculcándonos mucho la importancia de tener a Dios en nuestras vidas. Efectivamente. Y luego está la decisión de que eso se acompañara también, no solo dentro del ámbito familiar, sino en el ámbito también de una escuela, porque es muy importante también. En la etapa de los hijos, el 80% o el 70% de su tiempo lo pasan en una escuela. Claro. Entonces, que ese mismo ambiente también se vaya imbuido de eso también fue muy importante, una decisión que ustedes tomaron y que también me ayudó personalmente a mí. Todo eso es como el telón de fondo de cómo fue la tierra preparándose para luego que cayera la semilla. Yo desde muy niño, no puedo ver llorar a la gente. O sea, yo veo a alguien que está llorando y como que automáticamente me sale el deseo de hacer algo, el deseo de salir ahí, ¿qué puedo hacer? Y la primera conciencia que yo tengo, mi mamá me dice que a los 4 años yo le dije, pero yo no me acuerdo de ese entonces. La primera conciencia que yo tengo es saliendo de una misa en la parroquia Chumurná, que era donde íbamos todos los domingos en ese entonces,
Yo tendría unos 8 años, calculo más o menos, 8 o 9. Y en esa misa dominical pues había unas cenizas de alguien que había fallecido. Y yo recuerdo pues ver llorar a la viuda. Y yo, pero ¿por qué está llorando? ¿No? Si ya está, pues si ya está con Jesús, ¿no? El razonamiento de un niño de 8 años, ¿no? Y en ese entonces se acercó el que era nuestro párroco en ese entonces, el padre Francisco Montañés, a hablar con él y con ella, y ella dejó de llorar, ¿no? Y en ese momento fue, pues, de esas cosas que se clavan en el corazón y dicen, eso es lo que yo quiero ser. Increíble. O sea, yo quiero que la gente no llore. Ese sacerdote, que aparte venía a comer todas las semanas a la casa y lo queríamos mucho y pues sí, compartíamos mucho con él, ustedes especialmente, ¿no? Los queríamos. Entonces, pues yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y desde entonces, cada vez que la típica pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Era, pues sacerdote, era lo único que decía siempre, siempre. Y hubo como una etapa ahí por quinto primaria que me entró la idea loca de ser científico. Sí. Pero era la misma idea, la misma raíz. ¿Por qué? Porque hacer cosas que ayuden a la gente a vivir mejor o a no sufrir. Pero desde que me acuerdo una tía segunda que era de Estados Unidos, que dijo, no es que los que trabajan en la NASA dejan de creer en Dios, no es del todo así, obviamente generalizó mucho y no es cierto. Yo dije, no, entonces no. Entonces no, y ya volví a esa idea del sacerdocio como algo muy natural que ayuda a la gente a que no sufra y a que viva mejor. Esa es como la raíz más o menos de mi vocación, creo yo. Digo, Juan, yo estaba seguro de que, para mí ese recuerdo de aquel momento de cuando fuiste bebé, yo estaba seguro de que Dios estaba preparando este camino para ti. Convencidísimo, convencidísimo. ¿Qué momento concreto para ti, concreto así para ti, en el que sentiste que Dios te hablaba directamente? ¿Lo sentiste así o no hubo ese...? O sea, fuera de este momento en el cual, que sí fue como que algo muy concreto que yo recuerde, repito, tenía 8 años en ese entonces, no es que haya habido algo concreto, de un sígueme, no, o sea, fue una serie de acontecimientos que me ayudaron a ir clarificando, ¿no? Clarificando es como cuando te van poniendo lentes, ¿no? Y vas poquito a poco viendo, y ahorita, fueron diversos aspectos que fueron, ¿no? Primero fue el sacerdocio, y luego pues yo estudié en el Cumbres de aquí de Mérida, y aunque el padre Montañés iba todas las semanas a la casa, yo no me sentía atraído por ese tipo de sacerdocio, que no es malo en sí mismo, simplemente yo sentí que Dios me llamaba a un sacerdocio mucho más dinámico en ese entonces. Por la escuela, que conocías a los sacerdotes. Sí, claro. Y yo sentía que era un sacerdocio mucho más atractivo para mí, o sea, convivía con ellos, eran sacerdotes alegres, que dedicaban mucho tiempo a atender a nosotros, ¿no? Y yo me sentía yo atraído a ese sacerdocio, ¿no? En concreto. Y así se los dije a ustedes, desde también en un momento dado, sí me acuerdo, si quieres un momento puntual, nuestro primer director del colegio no fue sacerdote, era hermano todavía, estaba estudiando teología, el padre Miguel Ángel Llamas. Y cuando él se ordena sacerdote, regresa a Mérida a celebrar su cantamisa, que es esa primera misa que se hace en lugares concretos. Y yo recuerdo que como que nos juntó a todos los que habíamos sido sus alumnos 3 años antes. Creo que yo estaba en cuarto primaria, si no me recuerdo. Y le pregunta, bueno, y le preguntaron, ¿qué hizo usted cuando...? No, pues me fui a España, me fui a Roma, y yo, pues esto suena muy bien. Dice, qué padre, ¿no? Entonces, no sé, o sea, son cosas de niño, de las cuales luego Dios se va. Sí, claro. Esa noche tuvimos la cantamisa en María Inmaculada. Saliendo de esa noche yo le dije a mi mamá, quiero ser legionario. Y esa noche me dieron un empujón, me caí de boca y me rompí los dientes. Sí, cierto. Esa misma noche. Un diente se te partió a la mitad. Literal. Pero bueno, esa anécdota. Me acuerdo muy bien. Oye, Juan, ¿y cómo vivías tú en la familia, con tus hermanos, cuando ya hiciste el comentario de que querías ser sacerdote, en la escuela, con tus amigos, con los compañeros de fútbol, que tú eras apasionado del fútbol desde aquel entonces, eras un buen defensa? ¿Qué compartías tú con ellos? ¿Y ellos qué te decían? Sí, pues había un poco de todo. Yo, pues no sé si por la ingenuidad de un niño de esa edad,
pues yo lo decía abiertamente. O sea, como que no, para mí no era nada, o sea, así como alguien dice, quiero ser abogado, quiero ser licenciado, o lo que sea. Para mí, yo quiero ser sacerdote y siempre lo dije. Mis amigos cercanos, digo, sí fui muy amiguero, la verdad sí tenía muchos amigos en la infancia, de hecho, incluso algunos nos acompañaban todo el verano con nosotros. Además, un amigo tuyo te siguió a la apostólica. Estuvo un tiempo ahí efectivamente. Digo, no sé si me siguió, también él quiso, porque ese grupito que en sexto de primaria era un grupito muy bueno, incluso hicimos apostolados juntos y tal. La verdad, o sea, yo con mucha naturalidad lo decía. Digo, mis hermanos, pues yo le llevo 4 años a Jorge, que sigue después de mí. Entonces, como que también ellos yo creo que no concebían mucho qué significaba ellos, porque estaban muy chiquillos todavía, ¿no? Luego ya con el paso del tiempo, pues sí. Pero en general, o sea, yo le decía con mucha naturalidad. Una anécdota que me acuerdo mucho, yo durante un tiempo tomé clase de dibujo, con Miss Gretti se llamaba ella. Me acuerdo que estando ahí salió el tema y había una muchachita y dice, no, tú no te puedes ir, ¿no? ¿Cómo dices tú que te quieres ir a sacerdote? Luego, lo típico que te enteras que la muchachilla, pues, quería pegar chicle, yo qué sé. Bueno, Juan Antonio, en la misa de la noche, estabas en quinto de primaria, sí, había una chica que se sentaba del otro lado del frente de nosotros que te encantaba también. Sí, pero son claro, lo que dicen, son los crush de esas edades que dicen. Pero bueno, a lo que voy es, contaba con mucha naturalidad, había personas que bueno, y había personas que decían que no, pero, o sea, para mí nunca fue, o sea, a mí lo importante es que decían ustedes, ¿no? Claro. Porque a fin de cuentas ustedes eran los que iban a decidir si o si no, y yo, pues, por eso digo que caminamos siempre siguiendo las huellas de otros, de las decisiones de otros, porque pues hubo compañeros que se quisieron ir o otros y sus papás les dijeron que no, y es muy válido, pues es muy pequeño, o sea, tienes 12 años apenas. Claro, eso es algo que quiero comentar aquí. Juan Antonio se fue a los 12 años a la apostólica a seguir esta vocación al sacerdocio, que no lo habíamos comentado. Sí, o sea, entonces, pues yo entiendo, o sea, ir a dejar a tu hijo a miles de kilómetros a estudiar su secundaria, a un lugar que sí fueron a conocer ustedes. Sí, porque sí, antes. Yo me acuerdo, fíjate, es que no sé si lo vas a tocar más adelante, pero muy anecdótico, ese fin de semana que ustedes fueron allá a Ciudad de México, que yo quise ir, ustedes me dijeron que no, porque querían verlo ustedes solos, que me parece muy sabio. Y yo ese fin de semana, para que vean cómo es la concepción de un niño, que obviamente la vocación va madurando. Exacto. Con el paso del tiempo. Pero yo ese fin de semana le pedí a Dios que les guste ese lugar. Porque yo quiero hacer esto, quiero ser sacerdote, ¿no? Entonces, hay muchos que me dicen, ¿cómo es posible que a los 12 años tú no sabes qué quieres en la vida? Es verdad. No sabes tan conscientemente, pero sí sabes lo que quieres. Pues más o menos, o sea, a lo que voy es que entiendo el razonamiento. Exacto. Entiendo el razonamiento. Yo lo que puedo decir es la experiencia mía, de Juan Antonio. Obviamente porque hay muchas formas de vivir este llamado. Mi experiencia es que yo llegué, y me acuerdo, llegué un 4 de julio, en el año 91, y este es mi lugar, o sea, como que fue la pieza del rompecabezas que entró muy bien, ¿no? Y a lo largo de esta etapa de formación, antes de ordenarme sacerdote, pues sí ha habido dudas, más bien ha habido momentos difíciles, dudas no de si esto es lo mío o no. Si quieres ahorita lo tocamos eso, porque lo vamos a tocar. Ok, pero bueno, o sea, lo que voy es la concepción o la idea original de que esto es la misma cuando yo tenía 12 años que ahorita que ya tengo 16 años de sacerdote, más madura, pero como cualquier enamoramiento, cuando alguien se enamora de una niña o de un muchacho en secundaria y entonces ese enamoramiento es secundario. Pero hay muchas personas, me ha tocado a mí acompañar a muchos matrimonios que han sido novios desde la secundaria y que hoy por hoy están casados y con hijos. Entonces no significa que ese amor no fue real, significa que fue madurando con el paso del tiempo. Y hay personas que dicen, oye, no, pues, ¿sabes qué? Pues ese noviazgo no funcionó. Pues no que no funcionó, simplemente fue una etapa, o efectivamente no es la persona con la que quiero estar el resto de mis días, ¿no? Y muchos compañeros míos entraron al centro vocacional conmigo
y dijeron, esto no es lo mío, o le hicieron saber, sabes que por aquí no es tu camino, ¿no? Y ya está, y sigues adelante, ¿no? Fíjate que digo, tú lo sabes bien, pero quiero comentarlo aquí, que para nosotros como padres de familia, a nivel de la gente de nuestro entorno directo, pues siempre fuimos muy criticados, ¿no? De que cómo era posible que dejáramos ir a nuestros hijos a los 12 años. Y bueno, yo, platicando con tu mamá, yo siempre le comentaba que de alguna manera pues era un como irse a un internado, a pasarse ahí, porque iban a seguir estudiando su secundaria, a pasarse ahí un tiempo y que pues ustedes decidieran, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues ustedes iban a discernir en ese proceso del que estás tú comentando, de maduración, iban a discernir que si era o no era el llamado de Dios. No, incluso ustedes mismos también, o sea, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Fíjate Sí. lo que vas a perder, o sea, hombre, hay de todo, pero normalmente yo creo que sí se dio ese caso de decir, porque incluso cada vez que venía de visita, te vas a regresar, o sea, siempre hubo esa libertad de escoger sí o no. Sí, sí, sí. Y sobre todo ayudar, porque sí, y poder responder esa inquietud de que un niño de 13 años no sabe. Bueno, pero por lo menos en mi caso, ustedes estuvieron seguros cómo estás y creo que eso está bien. Hoy por hoy, aparte, ya también por el tipo de sociedad en el que vivimos y la dinámica que hemos aprendido, cómo se vive, incluso los papás están más involucrados en la vocación de sus hijos que cuando yo me fui, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal, también la sociedad avanza y uno tienes que adaptarte a la realidad y el modo como se concibe también es distinto. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, los padres de familia tienen que involucrarse sí o sí. Casi obligan a los papás a ir cada semana o cada 2 semanas a ver a sus hijos. Eso me parece estupendo. Y se meten mucho más en el proceso. Si quieres, antes se llamaba seminario menor y ahora es un centro vocacional, que parece que nada más es un cambio de nombres, pero implica mucho. Ya no es un seminario en el sentido de que te alejas para entregarte a Dios, es un centro donde la semilla va creciendo. ¿Cuál es la vocación? Pero dentro del ambiente familiar, que es distinto. Sí, claro. Ok, Juan, pues bueno, como en todo camino vocacional, pues siempre hay dudas, ¿no? ¿Cuáles fueron las tuyas, Juan? Sí. Pues mira, como te dije antes, dudas no tuve, y entiendo que es algo muy excepcional, porque hay muchos compañeros míos que han dudado muchísimo si sí o si no, si este es el camino, si no, incluso más avanzado en su proceso de vocación. En mi caso, más que dudas, fueron momentos difíciles como cualquiera, ¿no? Circunstancias en las que te cuesta más una cosa que otra, de repente el tema de la disciplina, que todo tienes que vivir, que si un silencio, que si un horario que tienes que cumplir. Eso te iba a preguntar, ¿qué cosas te costaron más? Sí, pues, es que por eso digo, como que cada quien tiene lo suyo. Es que no sé si identificarlas, porque hubo momentos en los que me costó más, por ejemplo, hacer mi oración, que parecería contradictorio, pero pues es parte de la vida, ¿no? Hubo momentos más en los que me costó la vida comunitaria, porque nosotros vivimos en comunidad varios sacerdotes juntos o religiosos. Como que en diversas etapas no fueron cosas grandes, fueron cosas pequeñas que estuvieron ahí y que mandaron esos momentos. Pero te digo, dudas, ninguna. O sea, la verdad, yo lo único fueron como que circunstancias que costaron más en ciertos momentos, pero repito, es como en un matrimonio, que hay etapas que te cuestan más cosas que otras, ¿no? Hay etapas que batallas mucho en la comunicación, etapas que batallas mucho porque los hijos están en una edad en la que te sacan de tus casillas, porque son la adolescencia, yo qué sé, y tienes que aprender a lidiar con esos problemas. O sea, es parte normal de una vida. Y cuanto más uno se convence de que eso es parte de la vida y más de ver el por qué, es ver, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, es el plato que me sirvieron hoy para comer, no me gusta, pero o como es que no hay de otra, entonces claro. O como quejándome o trato de agarrarle sabor y ver cuáles son los nutrientes que eso aporta a mi vida, ¿no? Entonces yo por lo menos así, muchas veces también con ayuda, porque nadie es buen juez de sí mismo. Yo siempre busqué un buen director espiritual que me ayudara.
incluso mis compañeros de camino, mis superiores, que en ese entonces me ayudaron en todo ese proceso, ¿no? ¿Tuviste de estas personas que te ayudaron, algunas personas claves que te ayudaron a definirte que sí, efectivamente, esta era tu vocación? Determinar si era mi vocación o no, no. O sea, que me ayudaron en estos procesos, sí, de maduración personal, sí. Sobre todo mis superiores, que digo, yo siempre traté de confiar mucho en ellos. Parte de lo aprendido en casa, de siempre contarnos todo, ¿no? Aquí en nosotros en la familia siempre decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y tratamos de tener esta comunicación abierta. Es algo que yo desde chico aprendí, entonces busqué siempre estar muy abierto a aquellos que en cierta manera eran los responsables por parte de Dios en cuanto a mi vocación. Entonces los superiores que me acompañaron a lo largo de mi vida, pues siempre traté de confiar mucho en ellos y contarles, ¿no? Que esto es lo que me está pasando, tal. Y pues digo, yo personalmente, algunos congenias más con otros, pero es normal, pero en general yo puedo decir que si no todos, la inmensa mayoría, realmente fue una ayuda muy grande. No quiero que vayas a sonar redundante, pero ¿cómo supiste realmente que esto era realmente tu vocación y no solamente una emoción? Era un llamado de Dios y no una emoción. Toda vocación es un enamoramiento. Toda vocación, porque es una vocación no hacer algo, no es una carrera nada más, es un estilo de vida y es algo a lo cual estás llamado a buscar una plenitud. La plenitud está en el amar y ser amados. Esa es la plenitud de vida de cualquiera. El sacerdocio también lo es, también lo es. Entonces eso con el paso del tiempo va consolidándose y va madurando también en la entrega que uno hace, ¿no? Porque cuando un sacerdote, como cualquier vocación, no se entrega con totalidad, pues claro que es más fácil que el jardín del vecino esté más verde que el tuyo, ¿no? Y claro que el canto de las sirenas está ahí al lado, entonces es normal. Y el mundo en el que vivimos es todo menos amigable para una vocación sacerdotal. Entonces, el mundo en general, porque no solo en el que vivimos hoy, en general a lo largo de la historia siempre ha sido así, como tampoco lo es para una vida matrimonial si lo quieres vivir coherentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, este proceso, quiero vivir plenamente mi vida. Y así lo he tratado. Y a veces incluso se meten conmigo porque soy exagerado en el cómo vivo mis cosas, ¿no? Es que no importa si vives así tus reglas. Aquí, o sea, es mi estilo de vida. Entonces, sí es verdad que a veces le tengo que bajar 2 rayitas a mi intensidad. Soy consciente de ello. Pero prefiero eso. Yo lo veo bien, Juan. Sí, pero bueno, es parte también de la maduración de una persona. Y es normal, o sea, todos nos equivocamos, ¿no? Pero personalmente, ese aferrarme sin rigidez, porque no me considero una persona rígida ni mucho menos, pero sí aferrarme a lo que es lo esencial en mi vida y defenderlo a capa y espada porque estoy enamorado de eso, uh-huh. Siento que es algo que me ha sostenido mucho, ¿no? Repito, es una vocación al amor. Si un esposo o una esposa empiezan a coquetear con otras realidades, es fácil caer. Ay, no sé, pues sí, pero ¿cuántas personas, por decir no pasa nada, es una bolita de nieve que poquito a poco se va haciendo grande hasta lograr una avalancha de día? Está metidísimo. Sí, digo, y nosotros buscamos, nadie se acerca a la hoguera, nadie se quema si no se acerca a la hoguera, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, yo sí creo que es coherencia de vida, enamorarse mucho de eso que cada quien es, en este caso mi sacerdocio. Yo me siento pleno, me siento muy amado y siento que transmito amor también. Para mí eso sí, y luego mi oración, o sea, porque a fin de cuentas, pues yo le entregué mi vida a Él, a Dios, no simplemente a hacer unas cosas, no simplemente a un apostolado, ni siquiera a una congregación. Yo me entregué a Él. Entonces, si no estoy continuamente en relación con Él, pues tarde o temprano el amor se seca y se vuelve frío, como igual, y perdón que vuelva a esto, pero creo que puede ser mucho más fácil de entender si una pareja no busca en un tiempo estar a solas, a platicar, que abrir una botellita de vino o irse a comer, a cenar juntos, o el buscar momentos que les ayuden.
pues el amor se va diluyendo, ¿no? Y puede que tengas muchas cosas que vayas viviendo. Por ejemplo, cuando llegan los hijos, pues sí, estamos juntos, pero porque los hijos están ahí, pero no estamos construyendo una relación de tú y yo. Con el sacerdote es lo mismo. Si yo no busco, por ejemplo, el tema de la misa, ¿no? El sacerdote tiene la misma obligación que cualquier católico de la misa dominical, nada más. Y él pudiera no celebrar ningún otro día más que su misa de domingo, porque es, digamos, el mandamiento mínimo. Pero si yo le entregué mi vocación a Dios, ¿cómo no voy a celebrar misa todos los días? Si es recibirlo a Él, que es el amor de mi vida, ¿no? Esos son los detalles que ayudan mucho a que una vocación sea realmente plena y no simplemente un mero funcionario, ¿no?